Vamos a hacer un repaso del tema 12, que es el sistema financiero español. Y nos vamos a centrar también en uno de los intermediarios financieros más importantes que hay en nuestro país, que es la bolsa. Si tenemos que definir el sistema financiero, podemos decir que es una estructura compuesta por un conjunto de intermediarios que van a canalizar el ahorro de recursos hacia la financiación del consumo tanto de las familias como de las empresas como del sector público, lo que sería el consumo, la inversión y el gasto público. En esta definición nos aparecen dos elementos que los vamos a resaltar. Por un lado, esos recursos o activos financieros y los intermediarios financieros. Los recursos activos financieros los vamos a diferenciar según tres características: la liquidez, el riesgo y la rentabilidad. La liquidez es la capacidad que tiene un bien o un activo de convertirse en dinero líquido, sin pérdida de valor. El riesgo es la posibilidad de pérdida de valor de precisamente de ese activo, y la rentabilidad es la capacidad de generar beneficios a las personas que lo poseen. Y en cuanto a intermediarios financieros, vamos a diferenciar entre bancarios y no bancarios. Los intermediarios financieros bancarios, donde por ejemplo vamos a encontrar los bancos, cajas de ahorro, van a ofrecer productos financieros que son aceptados como medio de pago. Y esa es la gran diferencia con los intermediarios financieros no bancarios. Por ejemplo, las compañías aseguradoras se diferencian de los bancarios en que no pueden ofrecer productos financieros válidos como dinero o algo similar. Nos vamos a centrar primero en esos intermediarios financieros bancarios. Como hemos dicho, está ahí la banca privada, las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito. Y vamos a resaltar el Banco de España, ese banco central que tenemos en nuestro país, que va a supervisar a estos intermediarios financieros bancarios. ¿Qué funciones tiene? Pues realiza estudios económicos y financieros, elabora estadísticas y sobre todo ejecuta la política monetaria que le marca el Banco Central Europeo. Hablando del Banco Central Europeo, junto con el resto de bancos centrales de los países de la Unión Europea, forman lo que se llama el Eurosistema. Pero aquí no van a estar todos los países de la Unión Europea, sino todos aquellos de los que hayan adoptado el euro como moneda común. Porque aquí, por ejemplo, se va a establecer la política monetaria y el objetivo principal de la estabilidad de precios. En cuanto a intermediarios financieros bancarios que hemos comentado anteriormente, primero tenemos la banca privada. Sobre todo van a captar fondos de los depósitos del público. Es decir, cada vez que tú abres una cuenta corriente, la banca capta fondos, está recogiendo dinero. Y ese dinero después lo va a utilizar para prestar financiación al resto de agentes económicos, como pueden ser empresas, el propio sector público o a otras familias. En cuanto a las cajas de ahorros, que están especializadas en la captación de fondos de los pequeños ahorradores, prácticamente actúan como una banca privada, pero se diferencian sobre todo en los beneficios fiscales, que pagan menos impuestos, por sus actividades benéficas que vienen establecidas en su estatuto. En cuanto a las cooperativas de crédito, es una asociación de personas que pueden ser tanto físicas como jurídicas y que mediante un interés común van a intentar llevar a cabo una actividad empresarial. En este caso se va a una actividad de crédito, de préstamo, y sobre todo van a prestar a los cooperativistas, que serían los socios o los que forman esta cooperativa de crédito. También funcionan de forma similar a las cajas y los bancos. Pasamos ahora a los intermediarios financieros no bancarios y sobre todo nos vamos a centrar en la bolsa. Sobre todo persigue un objetivo, que es la de facilitar la negociación de cualquier valor. Y a la hora de valor vamos a tener que diferenciar dos tipos: los de renta fija y los de renta variable. Cuando hablamos de renta fija, estamos hablando de unos títulos que su interés está pactado de antemano y es fijo, no va a variar. Por tanto, en el momento de emitirlo o de sacarlo al mercado ya sabemos qué rentabilidad pueden dar, cosa que no ocurre con la renta variable. No va a asegurar percibir una renta en el futuro, incluso puede que perdamos dinero, pero normalmente ese riesgo lo que va a hacer es que en caso de ganar dinero va a ser mayor que la renta fija. Dentro de lo que es la bolsa es muy importante lo que se llama índice bursátil. Va a ser un indicador de la evolución de un mercado en función sobre todo del comportamiento de lo que van cotizando los títulos más representativos o las empresas, podríamos decir, más representativas de ese mercado.
Por ejemplo, en España el más conocido es el IBEX 35, las 35 empresas más importantes de la bolsa española. Y a nivel mundial tenemos, por ejemplo, el Dow Jones de la bolsa de Nueva York. Y existe la CNMV, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que se encarga de supervisar y inspeccionar la actividad de los mercados de valores. Dentro de ese mercado de renta variable que estamos comentando sobre la bolsa, vamos a decir que se emiten títulos denominados acciones, a cambio de dinero. Y esas acciones que nacen en el mercado primario y después se van a intercambiar en lo que llamamos mercado secundario. Por eso el mercado primario se llama de emisión, que aquí digamos que cuando va a haber una ampliación de capital y las acciones salen por primera vez al mercado, van a nacer en este mercado primario. Y una vez que se empiezan a negociar, se empiezan a intercambiar entre diferentes inversores, estaríamos ya en un mercado secundario o de negociación. Podríamos decir que es como un mercado de segunda mano de acciones. ¿Y dónde se lleva a cabo todo este tipo de negociación en España? Pues lo que llamamos mercado continuo, que al fin y al cabo es un sistema informático donde operan las distintas bolsas españolas. Estamos hablando de la bolsa, pero hay otra serie de intermediarios financieros bancarios. Aquí tenemos una serie de ellos, pero por destacar algunos, por ejemplo, el Instituto de Crédito Oficial, en lo que se conoce como el ICO, que es una entidad financiera que bajo las instrucciones del gobierno va a conceder ayuda a sectores económicos que puedan tener dificultades. Tenemos las compañías aseguradoras, también tenemos fondos de pensiones privados, sociedades y fondos de inversión. Vamos a destacar, por ejemplo, las empresas de leasing. Las empresas de leasing, al fin y al cabo, es un alquiler. Es un sistema de financiación en el cual una empresa pagando ese alquiler va a poder usar un bien y va a pagar periódicamente ese arrendamiento, ese alquiler. ¿A quién se va a pagar? A lo que llamamos empresa de leasing. Esa empresa de leasing va a ser la que le va a ceder el uso del bien. Y al fin y al cabo es una institución financiera, por ejemplo puede ser un banco, que va a costear la adquisición de este bien. Estamos hablando de bienes normalmente bastante caros y a cambio de ese alquiler, cuando termina el contrato, que normalmente va a ser a muchos años, no estamos hablando de una financiación a largo plazo, se va a incorporar siempre lo que se llama una opción de compra, es decir, poder comprar ese bien y quedárselo en propiedad la empresa que lo está usando hasta ahora a modo de alquiler. También tenemos las empresas de factoring, que es una forma de financiación empresarial en el cual una empresa vende todos sus derechos pendientes de cobro, normalmente las facturas. Es decir, yo como empresa tengo una factura que estoy pendiente de cobrar porque los clientes a lo mejor no es porque no me lo quieran pagar, sino porque he llegado al acuerdo con ellos, o sea que me lo paguen dentro de 2 meses. Pero yo puedo necesitar financiación o necesito dinero ahora mismo. O voy a esta empresa que se llama Empresa Factor y a cambio de una comisión me va a proporcionar liquidez inmediata, es decir, me va a comprar esas facturas, me va a dar el dinero o me va a estar adelantando el dinero ese que me tienen que pagar mis clientes. Lógicamente, como estamos diciendo, me va a cobrar una comisión, no me va a dar la totalidad. Y así, en el momento futuro en el que se pueda hacer el cobro, esa empresa factor, en todo caso, es la que va a tener el posible problema de impago o de moroso. Yo al vender ya todos esos derechos de cobro, me estoy evitando ese problema. También tendríamos ahí empresas de servicios de inversión, sociedades de garantía recíproca y las financieras de consumo. Ya hemos estado hablando de financiación, vamos a ver un poco también las formas principales de financiación que tienen las empresas. Sobre todo lo vamos a diferenciar según la procedencia de los fondos, de los recursos o el dinero, como lo queramos llamar. Lo vamos a dividir en propios o ajenos. Podríamos decir que los fondos propios son los más estables de los que dispone la empresa, ya que no se tienen que devolver. Por tanto, no van a estar sujetos a pagar ningún tipo de interés. ¿Cuáles destacan? Por un lado, las aportaciones de los propietarios o accionistas, es decir, los propios socios de la empresa que han ido aportando dinero, o ya están financiando la empresa, están aportando dinero para llevar a cabo la actividad de la empresa. Y otra muy importante son las reservas, sobre todo para las pymes que tienen dificultad para encontrar financiación muchas veces, de conseguir préstamos de las entidades financieras. Pues ¿qué van haciendo? Si van generando beneficios, una parte de esos beneficios, en vez de repartirlos entre los socios, la vuelven a reinvertir en la empresa. Por ejemplo, pueden contratar a más trabajadores, pueden comprar más maquinaria y aumentar su capacidad productiva. Por eso también estas reservas se llaman muchas veces autofinanciación de
enriquecimiento, ¿vale? Por eso es muy importante generar ese tipo de beneficios para poder financiar a la empresa. Y después tendríamos lo que llamamos financiación ajena. A veces con la financiación propia no es suficiente, ya que acudir, por ejemplo, a un préstamo. Vamos a ver algunos de ellos, como puede ser el crédito comercial, que esto es una financiación automática que va a conseguir una empresa cuando deja a deber las compras que le hacemos a nuestros proveedores. Es decir, lo mismo que yo puedo vender mis productos y dejarlos que me lo paguen dentro de un mes, mis proveedores, por ejemplo, el que me vende a mí las materias primas que yo necesito para producir, me las deja a deber. Si me las deja de ver, por ejemplo, 6 semanas, durante las 6 semanas podríamos decir que el proveedor me está financiando porque estoy utilizando las materias primas sin haber pagado, de forma gratuita. Lógicamente tendré que pagarle en el futuro. Después tenemos los préstamos y los créditos, que son los más conocidos, que podríamos diferenciarlos, por ejemplo, si son a corto o a largo plazo. Eso va a depender de que tengamos que devolverlo antes o después de un mes. Después tendríamos lo que llamamos empréstitos. Sobre todo esto lo utilizan las grandes empresas cuando necesitan grandes cantidades de dinero. Y a lo mejor o no consiguen que ningún banco les dé ese préstamo o las condiciones son muy malas. ¿Qué hacen? Cogen ese gran préstamo, ese empréstito, y lo dividen en partes más pequeñas y todas esas partes iguales que vamos a llamar obligaciones. De forma que vamos a buscar a gente que quiera comprar esa obligación a cambio de un dinero y nosotros nos vamos a comprometer a devolverle ese dinero que nos han aportado más unos intereses. Es decir, en vez de conseguir todos los fondos de una única fuente, por ejemplo de un banco, vamos a conseguirlos de muchísimas personas. Pueden ser personas, pueden ser empresas que van a invertir con la promesa de que nosotros les devolveremos esas cantidades que van a ser mucho más pequeñas, más un interés fijo que habremos pactado de antemano. Y por último tenemos los fondos espontáneos, que son recursos de los que la empresa dispone porque todavía no han sido utilizados para el fin que tenían previsto. Por ejemplo, los salarios pendientes de abono a los trabajadores. Sabemos que tenemos que pagarles al final de mes, tenemos guardado un dinero para pagar esos salarios, pero hasta que llegue el final de mes, ese dinero lo podemos utilizar para pagar cosas que sean mucho más urgentes, siempre y cuando nos aseguremos que vamos a conseguir el dinero para pagar esas nóminas. Pero mientras, esos fondos pues nos van a financiar como hemos dicho, otros elementos que puedan ser de mayor urgencia.